figuras importantes e influyentes como lo fue Kurt Lewin. Este investigador no solo fue uno de los impulsores de la psicología de Gestalt, sino que también es considerado el padre de la psicología social y de las organizaciones. Kurt Lewin fue el creador de la teoría de campo, que ha servido de base para desarrollar investigación sobre la dinámica de grupo, muy aplicable en el entorno organizacional y empresarial. A continuación, para entender su legado, nos remontaremos a los años en que Kurt Lewin desarrolló sus ideas. En 1890, en el seno de una familia judía residente en Monglino, un pueblo que por aquella época pertenecía al reino de Prusia y que hoy forma parte de Polonia. Después de que él y su familia se trasladasen a Berlín, Kurt Lewin empezó a cursar estudios de medicina en la Universidad de Friburgo, pero poco más tarde se trasladó a Múnich para emprender la carrera de biología. De vuelta a Berlín y sin haber terminado su formación, pasó a interesarse más en la psicología y la filosofía, disciplina que empezó a estudiar en 1911. En aquella época ya había empezado a participar en iniciativas vinculadas en el socialismo, el marxismo y la lucha por los derechos de las mujeres, y creía que la psicología aplicada podía ser de ayuda para impulsar reformas a favor de la igualdad. La Primera Guerra Mundial, Kurt Lewin fue enviado al frente para servir como artillero. Sin embargo, fue herido enseguida, de modo que permaneció convaleciente durante varios días. En ese momento empezó a realizar una descripción del campo de batalla usando términos topológicos que recordaban a la que se realizaría desde la teoría de Gestalt, que por aquella época se estaba fraguando, y además recordaba la teoría topológica que él mismo crearía algo más tarde. Una vez Hugo regresado a Berlín, además de doctorarse en filosofía, Kurt Lewin empezó a trabajar en el Instituto Psicológico de Berlín. Es allí donde entró en contacto con otros dos grandes representantes de la psicología de la Gestalt, Wolfgang Kohler y Max Weitermer. El cruce entre ellos permitió que se fuesen consolidando las ideas pertenecientes a la corriente de la Gestalt, y a la vez sirvió como caldo de cultivo para que el laboratorio fuese un lugar en el que iban a formarse jóvenes promesas de la psicología europea, como Bluma Sergaini. En 1933, cuando Hitler y los nazis ascienden al poder, Kurt Lewin decide trasladarse inmediatamente a otro país. Termina emigrando a los Estados Unidos, tras intentar sin éxito tener una plaza como profesor universitario en Jerusalén. Y gracias a los contactos de Wolfgang Kohler, consigue entrar a trabajar a la Universidad de Cornell, para más tarde empezar a la de Iowa. En 1944 pasó a ser director del Centro de Investigación de Dinámica de Grupo en MIT de Massachusetts. Durante esta época, Kurt Lewin trabajaba especialmente en fenómenos sociales que tienen que ver con la interacción social e investiga desde los efectos que tiene la presión social en los hábitos alimenticios, desde los niños hasta las dinámicas de trabajo que son más eficaces en las organizaciones. Por lo tanto, los ámbitos tocados por Kurt fueron mucho más allá a lo que solía estar asociado al repertorio de actividades de un psicólogo, ya fuese de la corriente de la Gestalt o de cualquier otra escuela. Cuando Kurt Lewin murió en el año 1947, ya había dejado abierta una puerta que daría paso a la nueva rama de la psicología social. En los años en que Kurt Lewin vivía en Norteamérica, el conductismo era el paradigma imperante en los Estados Unidos. Los conductistas entendían que el comportamiento humano es el resultado del modo en el que el entorno influye en los individuos. Pero Lewin partía de una versión de la psicología muy diferente a esta. Él, al igual que los representantes de la Gestalt en Europa, entendía que las personas no son simples agentes pasivos que reaccionan ante estímulos, sino que actúan según el modo en el que perciben que ellas mismas interaccionan con el entorno. La interacción era, pues, el elemento fundamental en el que partía Kurt Lewin en sus análisis. La teoría del campo en su manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como que si estas dos fuesen dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en tiempo real. Es por eso que Kurt trabajaba en categorías como espacio vital o campo. Lo interesante para él eran las dinámicas.
los cambios y no las imágenes estáticas de lo que ocurre en cada momento, las cuales entendía que solo servían para describir lo que pasa en cada fase de un proceso y no para explicar. Para describir los procesos de cambio, Kurt Lewin se inspiró en los estudios de la física y tomó prestada la idea de campo de fuerza. Para él, el comportamiento grupal e individual puede entenderse como un proceso de cambio que lleva desde una situación inicial hasta otra distinta. Así, la teoría del campo de Lewin establece que lo que ocurre mientras ese proceso de cambio se desarrolla pasa en el seno de un campo dinámico, en el que el estado de cada parte de este campo de fuerza afecta a los demás. Las variables más importantes que están actuando o espacios vitales son para Kurt Lewin la tensión, la fuerza y la necesidad, gracias a la cual la conducta tiene una finalidad. Lewin entendía que, como en un campo de fuerza todas las partes se afectan entre sí, para entender el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en el tiempo real, de las acciones de las personas y de los grupos, desde el espacio en que se encuentra hasta la temperatura, el modo en que se socializan entre ellos, etc. Además, estos elementos no pueden analizarse aisladamente, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Pero de esto se desprende una idea que en aquella época resultó revolucionaria. Como lo que se estudia no es algo aislado, sino la interacción, no hay que tener miedo de afectar al objeto de estudio como investigadores. Es más, intervenir en el campo de fuerza nos permite introducir dinámicas que nos ayudarán a entender los mecanismos que funcionan en este. En definitiva, Kurt Lewin, incidir en estas dinámicas ayuda a tener una imagen fiel de lo que ocurre. Esto quedó cristalizado en una de las frases más famosas de este psicólogo. Para entender un sistema hay que cambiarlo. Se trata del principio de la investigación-acción, que Kurt Lewin propuso como método eficaz para comprender y mejorar las dinámicas sociales.